Micrófono. Ya, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Arrancamos nuestra 8ª reunión y agradezco a mi compañera Gabriela Benavides Cobos, quien será la secretaria en esta reunión. Adelante, compañera, para compartirnos el quórum. ¿Falta algún diputado o diputada por registrarse? Sí, tenemos 26, pero faltan todavía de aquí, de viva voz. Okay. Le pasamos los micrófonos para los que faltan de viva voz. Manuel Valdenebro de Morena, presente. Eduardo Castillo López de Morena, presente. Gracias, 4. Mayé. Gracias. Mayela Gómez, Grupo Parlamentario Morena, presente. Con los 5 más ya cuántos tenemos. Déjame corroborar, pero si eran 26. Lo que pasa es que ¿Total? No, sí, porque los contamos de vista y más los que están allá. ¿Cuántos? 26. Se informa a la presidencia que hay un registro de 20. Presidenta, gracias. Daniel Muriel Ardizábal, del Grupo de Morena, presente. De 27 diputados y diputadas que se han registrado en la PRAP y que han manifestado su presencia de manera con el uso de la voz. Por lo tanto, hay quórum. Se abre la reunión. Compañeras y compañeros diputados, en el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y aprobación del orden del día. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y someterlo a consideración y consulta en vocación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum. Segundo, lectura, discusión en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión en su caso, aprobación del acta de la 7ª reunión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Cuarto, lectura, discusión en su caso, aprobación del dictamen de la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 64 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y se adiciona un artículo 64 cuarter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical. Quinto, lectura y discusión en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de renuncia de derechos. Sexto, lectura y discusión en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral. Séptimo, lectura de discusión en su caso, aprobación del dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital. Octavo, asuntos generales. Noveno, clausura. Cumplida su instrucción, señora presidenta. Gracias. ¿Está a discusión el orden del día? Okay. Se pregunta a los diputados y diputadas si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. Gracias. Los que estén en contra, los que estén en abstención. Señora presidenta, se aprueba por unanimidad. Se aprueba el orden del día. En el siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del acta de la 7ª reunión ordinaria. Pido a la Secretaría consulte en votación económica si se dispensa la lectura considerando su previa distribución. Se consulta si se dispensa la lectura del acta en comento. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. Gracias. Quienes estén en contra, quienes estén en abstención, se aprueba por unanimidad, diputada presidenta. Gracias. Se dispensa la lectura. Esta discusión el acta y consulto a la Asamblea si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. En virtud de no haber intervenciones, pido a la Secretaría proceda a la votación mediante la aplicación remota de asistencia y votación. Se procede a tomar la votación nominal. Ábrase la aplicación remota de asistencia y votación por 3 minutos. Se pide que solo en caso de tener problemas con la aplicación lo hagan de viva voz, con nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Pasen el micrófono. Pasen el micrófono. No hay problema. ¿Sigan pasando el micrófono? ¿Quién es?
De viva voz. Manuel Valdenebro, Morena, a favor. Eduardo Castillo López, de Morena, a favor. Si ya lo hizo por la PRAP, no hay problema. Karina Isabel Martínez Montaño, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Miroslava Schember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sandra González, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Mayela Gómez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Fernando Mendoza Arce, Grupo Parlamentario Morena, a favor. José Luis Sánchez González, del Grupo Parlamentario del PT, a favor. Carlos Castillo, Morena, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Daniel Muriel Ardizábal, de Morena, a favor. Jesús Valdés, Morena, a favor. Acá falta. Claro. Erubiel Lorenzo Alonso, que del PRI, a favor. Y escuchen esto, eso fue lo que me dijo. Cambiar la situación de las mujeres jornaleras de la... Pedro Álvarez, a favor, si son tan amables. Sí, se registra su voto. ¿Algún compañero que esté por vía Zoom que pueda registrar su voto? Miriam Vázquez, de Morena, a favor. J. Jesús Jiménez, de Morena, a favor. Ana Valderas, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Les pedimos a los compañeros que apaguen su sonido, por favor. Gracias. Y si no, a los compañeros que están aquí manejando la PRAP, por favor les pido que si ven algún compañero que abre el micrófono, por favor, ayúdenos con el silencio. Gracias. Adelante. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Si me pasan el número, por favor. Según yo son 23. Son 23. Según yo son 23. Apoya a la diputada que quiera hacer, quiere emitir su voto. Diputada Petra Romero. Sí, por favor. A favor, por favor, mi voto. Estoy batallando con el audio y con la imagen. Gracias, diputada. Se registra su voto. ¿Algún compañero que desea emitir su voto? ¿Me pasan 20, son 23? 26 ya. Ok. Se emitieron 26 votos a favor, diputada presidenta, 0 en contra y 0 en abstenciones. Aprobada el acta de la 7ª reunión ordinaria de la comisión. En el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 69 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, la reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y se adiciona a un artículo 64 cuáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical. Pido a la Secretaría en votación económica si se dispensa la lectura considerando su previa distribución. Se consulta si se dispensa la lectura del dictamen en comento. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada levantando su mano. Muchas gracias. ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes estén en abstención? Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, contamos hoy con un dictamen de la minuta enviada por el Senado en materia de libertad sindical para prever en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas supuestos específicos para sancionar como falta grave la injerencia de las personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos, tanto en su constitución, su funcionamiento, su administración, los procesos electorales y dirigencias, asegurando con ello que las y los trabajadores del Estado puedan organizarse y decidir libremente sobre su representación. Así es que esta discusión, este dictamen, quien desea hacer uso de la voz, le solicito a la Secretaría tome los nombres de los compañeros que desean intervenir.
Adelante. Ok. Les informo que tengo registrado, por si me faltara alguno, la diputada Sandra González, la diputada Karina, la diputada Mirna, la diputada Patti, José Luis Sánchez y su servidora. ¿Alguien más que me haga falta? Entonces iniciamos. Diputada, estos son los registrados. Adelante, diputada Sandra González. Con su venia, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La autonomía sindical es garantía de libertad, justicia y dignidad para las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Esta reforma separa el poder político de las instituciones sindicales a fin de impedir su injerencia en la vida interna de los sindicatos, sancionando toda práctica que vulnere su independencia. En la medida en que los sindicatos sean libres, se fortalecen los derechos laborales, se consolida el servicio público y se asegura que las dirigencias emanen de la voluntad de las bases y no del control político. Los sindicatos son la conquista laboral más importante de las trabajadoras y los trabajadores. Es el producto de la lucha de mujeres y hombres que alzaron la voz en contra de la injusticia y la desigualdad, y fue fruto de la tercera transformación que tuvo México, consagrándose en la Constitución de 1917. La propuesta de esta reforma asegura que no puede existir sindicato libre si se está subordinado a intereses ajenos a la base trabajadora. El reconocimiento pleno de la autonomía sindical otorga continuidad al nuevo modelo laboral nacido en el 2019. Esta reforma consolida el cambio estructural hacia una democracia sindical en donde la voz de las trabajadoras y trabajadores sea escuchada y respetada. No hay Estado de Derecho sin libertad sindical, ni justicia social sin sindicatos libres. Por eso, esta reforma es coherente con la Cuarta Transformación: erradicar la corrupción, dignificar el trabajo y garantizar que el poder vuelva a su origen legítimo, que es el pueblo trabajador de México. Por eso, mi voto será a favor del dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias. Continúa la diputada Karina del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante. Muchísimas gracias. Con el permiso de la presidenta de esta comisión, compañeras y compañeros legisladores, considero importante hacer algunas reflexiones en nombre de quienes son el motor de nuestras instituciones, las y los trabajadores del Estado. Esta reforma representa un acto de justicia y será un parteaguas para la garantía de los derechos y prerrogativas de las personas trabajadoras del apartado B de la Constitución, al proteger la libertad y la autonomía sindicales. En el punto de partida, para asegurar procesos electorales sindicales transparentes, democráticos, éticos y legales, dicho en palabras llanas y sin tabúes, cierra la puerta a los excesos de algunas personas servidoras públicas. Está alineada al marco constitucional y al andamiaje jurídico. Es convencional, es constitucional, es justa y es vanguardista. De ahí que es congruente con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho sindical, y con el convenio 98 del OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Les invito, compañeras y compañeros, a continuar por la ruta de justicia laboral, a modernizar la ley de los trabajadores del servicio del Estado, a incorporar la perspectiva de género, el enfoque humanista y dar cauce a la progresividad de los derechos laborales. Es necesario fortalecer la norma jurídica, porque con ella se fortalece a la base trabajadora, que ha sido injustamente invisibilizada y a veces denostada. Vamos a devolverle la dignidad a la burocracia y a reivindicar el sindicalismo.
Vamos a superar décadas de denostación y de discriminación alentadas por un discurso injusto. Celebro la propuesta y manifiesto mi voto a favor, porque las trabajadoras y los trabajadores al servicio del Estado no están solas, no están ni solos. Por esto y mucho más, mi voto a favor de la autonomía sindical. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, compañera diputada. Diputada Mirna, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Compañeras y compañeros de esta comisión, hoy tengo el honor de acompañar esta iniciativa no solo como legisladora, sino como agremiada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Igual que miles de compañeras y compañeros que saben lo que esto significa, crecer y luchar desde la base. Esta experiencia enseña algo que ninguna teoría puede sustituir, que cada decisión tomada por las y los trabajadores tiene un peso profundo, porque nace de realidades vividas, no de discursos ajenos. Por eso, la autonomía sindical no es una idea, es el derecho a que nuestra vida laboral la decidan quienes realmente sostienen las escuelas, las oficinas y los servicios públicos del país. La iniciativa del senador Alfonso Cepeda Salas parte de esta convicción que compartimos quienes somos sindicalizados. Los sindicatos pertenecen a sus trabajadoras y sus trabajadores, porque es su esfuerzo cotidiano el que lo mantiene vivo. No es una estructura lejana, es una comunidad que se construye con desvelos, con cansancios, con esperanzas y convicciones. Y por ello, solo la base libre, informada y consciente tiene la facultad legítima de elegir a su dirigencia. Ese instante donde cada persona deposita su voto no es solo un trámite, es un acto de dignidad, un recordatorio de que cada voz importa y de que ninguna representación existe sin la voluntad de la base. El proyecto normativo que hoy analizamos protege esa dignidad colectiva, asegura que cada proceso interno refleje la decisión verdadera de quienes trabajan y afirman algo esencial. Nadie debe condicionar, interferir o presionar el voto de la base. La libertad sindical solo es real cuando cada trabajadora y cada trabajador puede decidir sin miedos ni influencias ajenas. Esa libertad ya se vive en algunos lugares, como en mi estado de Hidalgo. Bajo la conducción del gobernador, el licenciado Julio Menchaca Salazar, la vida sindical se desarrolla con respeto pleno, demostrando que cuando se reconoce que la decisión pertenece exclusivamente a la base, la certeza laboral se fortalece y la convivencia institucional se vuelve más justa. Compañeras y compañeros de esta comisión, la fuerza del sindicato nace de su base trabajadora y se consolida cuando sus decisiones se respetan plenamente. Esta actualización normativa refuerza la voz que la base expresa en cada voto, esa fuerza que sostiene al sindicato y define su rumbo auténtico. Cuando la base decide con libertad, el sindicalismo avanza. Cuando la base habla, México se fortalece. Los invito a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Cedemos el uso de la voz a nuestra compañera del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado. Muchas gracias, presidenta. Bueno, sin duda hay que votar. Yo también propongo y votaré a favor junto con mi bancada de este dictamen que fortalece la libertad y la autonomía sindical. Las instituciones del trabajo ya venían planteando la necesidad de tener más dientes, más posibilidades de que efectivamente no se diera ninguna interferencia más allá de respetar la voluntad de los trabajadores. Por supuesto que esto también nos referimos al apartado A,
Es decir, ahí están sucediendo, hay mucha intervención de los patrones, digamos, mucha intervención de quienes tienen el poder finalmente frente a los trabajadores, y ahí también las instituciones electorales necesitan tener dientes. Entiendo y me parece bien que empecemos por casa, o sea, que empecemos que el Ejecutivo, digamos, y todos los que entran dentro de estas legislaciones que estamos reformando, pongamos el ejemplo para después poder entrar para garantizar esta autonomía sindical a los trabajadores y trabajadoras del apartado A. Entonces ya desarrollaré este argumento. Incluso en la legislatura pasada ya había avanzado una legislación, digamos, la legislación en este sentido no terminó su proceso legislativo, pero me parece que el senador Cepeda pues avanza, hay que estar de acuerdo y ojalá pronto podamos lograr algún tipo de acuerdo para que los trabajadores del apartado A también gocen de autonomía y de libertad sindical. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Continúa el diputado José Luis Sánchez del Grupo Parlamentario del PT. Por supuesto que votaremos a favor. La autonomía sindical es en la práctica pues, el ejercicio del derecho a la autodeterminación y a la soberanía por parte de los trabajadores, hacer ellos los arquitectos de su propio destino. A mí me alegra mucho escuchar a legisladoras del CENTE hablar a favor de esta reforma. Son mis amigas, cuando menos una de ellas. Y lo digo con todo. Todas, aquí todos pues, somos bueno, amigos. no con todas he tenido el privilegio de conversar, pero lo que digo es que alegra que ocurra esto porque habla de una gran evolución de parte de este sindicato y de sus dirigentes, porque yo no olvido que Conglitud Barrios, que Elbester Gordillo eran electas y designadas desde la Secretaría de Gobernación, no había respeto a la autonomía, y que maestros legendarios e históricos como Otón Salazar fueron perseguidos, él que fue pionero en la lucha por la democratización sindical, incluso despojados de sus plazas de maestros, y terminaron, en el caso de él en lo particular, en la miseria más extrema. Cuando él falleció, su familia tuvo que hacer una colecta para poder sepultarlo, porque jamás le regresaron la plaza que le fue arrebatada por luchar por los trabajadores de la educación. Entonces no había respeto a la autonomía, había connivencia entre líderes charros y el gobierno de la República, entre sindicatos blancos existentes desde entonces y todavía se mantienen muchos de ellos. Es también una de las explicaciones más claras que dan cuenta del por qué los derechos de los trabajadores se precarizaron a lo largo de 30 y tantos años. Se perdieron conquistas, se perdieron prestaciones, hubo un sometimiento y una ayepción extrema y los salarios de los trabajadores estuvieron congelados durante todo este largo periodo por el pacto obrero, patronal, líderes charros. Entonces, el que ahora se presente esta reforma y de parte de un líder del sindicato del CENTE, pues no deja de ser importante y hay que valorarlo, y todo lo que coadyuve a la democratización de los sindicatos, al respeto de los derechos de los trabajadores, de sus libertades, por supuesto que nosotros lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar, sin caer en la desmemoria tampoco. Creo que este país ha tenido grandes avances y logros como consecuencia del esfuerzo heroico de este pueblo y particularmente de los trabajadores de México, que ahora están viviendo en primavera, porque hemos logrado que se amplíen derechos en favor de los trabajadores,
y vamos a continuar por esa ruta, la ruta del mejoramiento de sus condiciones de vida y de el reconocimiento a su derecho a ser dueños de su propio destino. Gracias. Muchísimas gracias, diputado. Continúa la diputada Gabriela del Grupo Parlamentario de El Verde. Gracias, compañeros y compañeras diputados. El establecer hoy en las leyes laborales de los trabajadores al servicio del Estado que los sindicatos gocen de protección contra cualquier acto de injerencia y que se describa claramente cada uno de estos actos en la ley es sin duda un gran paso hacia la autonomía y libertad sindical. Las personas trabajadoras del Estado pueden asociarse y reunirse plenamente sin injerencia de empleadores ni de personas servidoras públicas. Se subsana un vacío legal respecto a la actuación de las personas servidoras públicas, porque aunque la Ley Federal del Trabajo ya contempla la prohibición de la injerencia patronal, no existía una regulación clara ni sanciones específicas por esa injerencia por parte de los servidores públicos. La minuta corrige esta omisión con la creación del artículo 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y un artículo 64.4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tipificando estas conductas como faltas administrativas graves. Ya no será interpretación, ahí se describe cuáles son estas injerencias. Se reafirma la lucha histórica de la clase trabajadora y consolida avances democráticos. La minuta reconoce que los derechos laborales actuales no son concesiones, son conquistas derivadas de décadas de organización sindical. Se avanza en el proceso democratizador del país al eliminar estas prácticas históricas de control que ya se han mencionado, la manipulación sindical, el charrismo, y fortalece la libertad de las decisiones internas de los y las trabajadoras. Por eso, los diputados del Partido Verde Ecologista de México vamos a favor de este dictamen. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún compañero diputado que desee hacer uso de la voz? Adelante, diputado Valdenebro. Gracias. Muy buenas tardes. Convencido estoy de que la única forma de mirar que los derechos de los trabajadores sean respetados y con mayor seguridad es a través de la organización sindical. Y el que esta propuesta venga de un representante sindical habla de la evolución del sindicalismo en nuestro país. Me queda claro, y digo que creo en el sindicalismo, más no en todos los representantes sindicales, pero cuando un representante sindical dice que no se metan en la decisión de los trabajadores, es en beneficio de los trabajadores. Cuando dicen sancionen al que se mete, es en beneficio de los trabajadores. Me queda claro que toda ley que no es respetada debe ser sancionada, porque si no, seguimos igual. El problema de nuestro país es la impunidad, no son las leyes. Y me queda claro que en democracia sindical el patrón siempre trata de meter la mano. Lo que debemos de cuidar, que muchas veces el patrón utiliza a propio personal sindicalizado para ejecutar sus malas acciones. Ahí donde entra la sanción, porque no quisiera estar en los zapatos de cualquier trabajador que al final del día ocupa un puesto de confianza, siendo sindicalizado para ejercer poder o toma decisiones, vamos a decirlo así, si violenta mi derecho el jefe de personal también, a sabiendas de un contrato de ley, un contrato colectivo, soy un mal servidor público y debería ser inhabilitado 15 días, 20 días sin derecho a sueldo. Eso hace que cada trabajador que está en un puesto de confianza piense en la injerencia donde no tiene que estar y sobre todo el violentar el derecho de algo que ya está contractuado. Creo que es el tema que tenemos que avanzar y profundizar, pero hoy por hoy aplaudo la postura del proponente y me queda más que reconocer la evolución que lleva el sindicalismo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Si me permiten, creo que es un momento importante el que estamos viviendo en materia de autonomía sindical, de libertad sindical. Al final del día, el objetivo principal de la reforma fue permitirle al trabajador decidir de manera libre, con voto libre y secreto, donde pueda decidir quién es su representante. Y yo creo que es importante recalcar que en este momento estamos únicamente aprobando el apartado B. Sin embargo, hablando del apartado A, creo que tendríamos que ponerlo después en la mesa, porque al final del día
tenemos que ir transitando con que la lucha de los derechos de los trabajadores sea una realidad desde la óptica donde sea. Entonces, yo celebro mucho esta minuta que viene del Senado y sobre todo que aquí en la comisión podamos votarla en beneficio de las y los trabajadores del país. Pero quiero recalcar algo también. Hay un transitorio en donde el régimen brinda 45 días a partir del inicio de vigencia para la armonización legislativa en las entidades federativas. Es importante que esto suceda a nivel nacional, en todos los estados. Así es que si ya no hay algún compañero que desee hacer uso de la voz, pues le solicito a la Secretaría proceda a la votación. Se procede a tomar la votación nominal. Ábrase la aplicación remota de asistencia y votación por 3 minutos. Se pide que solo en caso de tener problemas con la aplicación se haga de viva voz con nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Ana Valderas, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. J. Jesús Jiménez de Morena, a favor. Miriam Vázquez de Morena, a favor. Manuel Valdenebro de Morena, por el bien de los trabajadores, a favor. Eduardo Castillo López de Morena, a favor. Petra Romero Gómez del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Karina Isabel Martínez Montaño, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Miroslava Schember, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sandra González, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, a favor. Mayela Gómez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Por mis compañeras y compañeros Fernando Mendoza sindicalistas, Arce, Grupo Parlamentario Morena, a favor del dictamen. por mis compañeras y compañeros sindicalistas, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Porque nunca más los gobernadores metan las manos en los procesos sindicales. Pedro Aces, a favor. Así será. Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, a favor. Por Otón Salazar y el maestro Misael, a favor. Carlos Castillo Morena, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Daniel Muriel Ardizábal de Morena, a favor. Jesús Valdés Morena, a favor. Erubiel Lorenzo Alonso que del PRI, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Según yo, 26. Sí, son 26. Nada más me corroboran, por favor. Son los 26. Se emitieron 26 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstenciones. Aprobado el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 69 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y se adicionan un artículo 64 quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical. Remítase a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos legales conducentes. En el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria B y del artículo 123 constitucional en materia de renuncia de derechos. Pido a la Secretaría en votación económica consulte si se dispensa la lectura considerando su previa distribución. Por instrucciones de la presidenta se consulta si es de dispensa la lectura del dictamen en comento. Las legisladoras y legisladores que se encuentren a favor, se manifestarlo de la manera acostumbrada, levantando su mano. Muchas gracias. ¿Quienes estén en contra? En abstención, aprobado por unanimidad, señora presidenta.
Se dispensa la lectura. Esta discusión, el dictamen, si algún diputado desea hacer uso de la voz. El diputado José Luis Sánchez González, ¿alguien más? La diputada Gabriela Benavides. Y por supuesto la compañera Margarita, cumplido el compromiso, compañera, aquí estamos. Adelante. Hay una consigna de la CENTE que a mí me gusta mucho, que es la de que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Me parece que es una consigna que tiene un gran significado, porque los derechos son producto de luchas históricas, a veces de revoluciones. Entonces, absurdo resulta pretender que se declinen o utilizar malas artes para lograr estos propósitos. Por eso una iniciativa de reforma que reafirma la irrenunciabilidad de los derechos, a mí me parece progresista y justiciera y además congruente con una necesidad y con una realidad de progreso. El pueblo de México viene de un devenir histórico lleno de sacrificios, de esfuerzos, desde los tiempos de la independencia, de la reforma, de la revolución, y ahora mismo estamos conquistando y ampliando derechos. Mencionaría uno, el de la revocación de mandato, al que ahora puede acudir o quiere acudir la oposición legítimamente, porque además es un derecho plasmado en nuestra Carta Magna. Pero así como ese derecho conquistado recientemente, hay muchos derechos conquistados a lo largo del tiempo y sobre todo de carácter laboral, prestaciones, conquistas, que por ningún motivo deben de renunciarse. Todo lo que contribuye a proteger ese derecho a la irrenunciabilidad de los derechos, por supuesto que yo lo comparto, yo lo apruebo y yo lo apoyo. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Diputada Margarita, adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros y compañeros. Ofrezco una disculpa, se me cruza la Comisión de Salud y vengo de ahí también. Bueno, como siempre lo hemos manifestado, en el Partido del Trabajo somos congruentes a nuestro decir y a nuestro hacer, y como lo dice claramente, Partido del Trabajo. Y nunca vamos a dejar de luchar por todos y por todas las trabajadoras y sobre todo por sus derechos. Siempre que se ha trastocado un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras, los diputados y diputadas del Partido del Trabajo vamos a levantar la voz y por supuesto que vamos a seguir legislando por ellos. Y bueno, presidenta, muchas gracias porque siempre he dicho que la palabra se cumple. Y bueno, a todas las diputadas y diputados, al secretario técnico, por la aprobación de esta iniciativa, ya que el derecho al trabajo es fundamental para lograr otros derechos humanos reconocidos. Está consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 217A del 10 de diciembre de 1948. En concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123 los derechos de los trabajadores y trabajadoras y empleadores y empleadoras. De todo lo anterior, se debe desprender la obligación que tiene el Estado para crear un ambiente estable, armonioso y justo en materia laboral. De ahí que mi propuesta busca garantizar y dar seguridad sobre los derechos mínimos de los trabajadores y trabajadoras. Busca también dejar fuera a los sindicatos sobre la decisión de renuncias de derechos, dejando en claro que la relación obrero-patronal se centra precisamente en la individualidad de las personas trabajadoras ante la figura patronal. La esencia de los sindicatos debe ser la defensa colectiva de los derechos,
pero nunca será la representación del derecho individual. Valoro mucho el trabajo que se ha realizado en el presente dictamen. Creo firmemente que se dará un paso al frente a las garantías de los derechos individuales de las personas trabajadoras del apartado B. Buscaremos seguir promoviendo estas garantías para toda la fuerza laboral de nuestro país. Agradezco a todas y a todos su voto a favor de esta propuesta y considérense parte de ellas, que todas y todos los de esta comisión sea la propuesta de todas y de todos. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Compañera diputada Gabriela. Gracias. ¿Cuántas veces hemos escuchado los casos de los trabajadores a los que se les exige renunciar a sus derechos cuando apenas van entrando a trabajar? ¿Cuántas veces hemos conocido de estos conflictos? Y por supuesto que esta iniciativa y este dictamen busca garantizar la irrenunciabilidad de los derechos laborales y protege la dignidad de las personas trabajadoras. Es decir, estamos atendiendo esta problemática. Al año hay más de 138,000 conflictos laborales. Por eso se han evidenciado la necesidad de regular y establecer claramente la prohibición de que no se permita a ningún trabajador renunciar expresamente a un derecho que ni siquiera ha adquirido, o que bien que lo haya adquirido, no se lo quieren reconocer. La iniciativa combate una práctica histórica, la firma de renuncias con vicios de consentimiento, en ocasiones, incluso como lo dijimos al momento de su contratación. Se prevé la nulidad para fortalecer esta justicia laboral, evitar abusos y garantizar que las personas trabajadoras no enfrenten procesos en situaciones de indefensión. Prever la nulidad es un gran avance, porque muchas de las veces se firman estos convenios pues aún en contra de la voluntad del trabajador y se asegura que ningún acuerdo, legislación o resolución judicial podrá disminuir estos derechos adquiridos, colocando a las autoridades laborales ante la obligación de priorizar el interés de la persona trabajadora, especialmente de las más vulnerables. No me queda duda que con este dictamen se consolida el marco legal moderno, protector y acorde a una justicia social, a favor de que no se obligue a los trabajadores a renunciar a sus derechos, porque esto está afectando a miles de trabajadores mexicanos en nuestro país. Gracias, compañera. Pues de igual forma, nosotros a favor de los derechos de los trabajadores y reforzamos este carácter irrenunciable de los derechos laborales, definiendo a la renuncia de derechos como todo acto con vicios de consentimiento que menoscabe las prestaciones previstas en la ley, evitando que convenios o liquidaciones se utilicen para legitimar abusos o disminuciones indebidas de las conquistas laborales. Así es que nuestro voto a favor. Si alguien más desea hacer uso de la voz, no habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría la votación. Se procede a tomar la votación nominal. Ábrase la aplicación remota de asistencia y votación por 3 minutos. Se pide que solo en caso de tener problemas con la aplicación lo hagan de viva voz, con nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Yo quisiera solicitarle a los compañeros que están aquí presentes si pudieran emitir su voto de viva voz. Para no duplicarlo. Por ¿sí? favor. Adelante. Gracias, diputado Jesús. García Margarita, a favor. Ana Valderas, Grupo Pedro Parlamentario. Aces, a favor, si son tan amables. Gracias. Ana Valderas, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. J. Jesús Jiménez de Morena, a favor. Manuel Valdenebro de Morena, a favor. Eduardo Castillo Fernando López de Mendoza Morena, Arce, a Grupo favor. Parlamentario Morena, a favor. Karina Isabel Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor por una justicia laboral. Karina Isabel Martínez Montaño, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Miroslava Schember, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sandra González, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Mayela Gómez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Patricia Mercado, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a favor. José Luis Sánchez González, del Grupo Parlamentario del PT, a favor.
Carlos Castillo Morena, a favor. Holguín Serna Julia, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Daniel Muriel Ardizábal, de Morena, a favor. Jesús Valdés Morena, a favor. Erubiel Lorenzo Alonso, que del PRI, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Miriam Vázquez, de Morena, a favor. Son 24. 19 presenciales. 24, 25, 26, 27, 28, 29. No me gusta contar. 19. No me gusta. 22, 24, 26, 28. Vamos 28. 28. No, sí, ya hicimos un gran. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? 28. Tenemos 28, no, yo tengo 26, porque sí hubo quien votó acá. ¿Es el compañero diputado? Sí. Nada más déjeme, vuelvo a preguntar, pero tenemos 26 votos. Ok. 27. Se emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de renuncia de derechos. Remítase a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos legislativos conducentes. En el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral. Pido a la Secretaría en votación económica consulte si se dispensa la lectura considerando su previa distribución. Por instrucciones de la presidenta se pregunta si se dispensa la lectura del dictamen. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Gracias. ¿Quiénes estén en contra? Quienes estén a favor, aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias. Es importante mencionar que el diputado Erubiel Alonso ha presentado una reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral. Reservado el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral, que forma parte del proyecto de decreto. Tiene la palabra el diputado Erubiel para exponer su reserva. Buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros diputados. En primer orden, quiero reconocer la inclusión, la expresión libre que siempre nuestra presidenta de la comisión, Mayela, ha tenido con las diferentes fuerzas políticas, así como también yo he sido un crítico del régimen. En esta ocasión, lo digo siempre en lo público, Mayela ha mostrado apertura, diálogo, por eso yo te reconozco mucho, presidenta, que nos dé siempre las oportunidades. Quiero leer textualmente el artículo 3 bis, que a la letra dice actualmente: acoso laboral, un conjunto de comportamientos y prácticas o amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas. Mi propuesta es, en el mismo sentido, acoso laboral, un conjunto de comportamientos y prácticas o amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean, yo le agregué la palabra razonablemente, como lo platicamos, presidenta, cosa que agradezco, susceptible de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, con independencia de relación jerárquica
de las personas involucradas. Esto nos permite un mejor razonamiento, nos permite atacar frontalmente el tema del acoso, y yo valoro mucho, Presidenta, y y solicito a los compañeros, ojalá podamos votar a favor para que podamos fortalecer esto, para que tengamos un mejor trabajo legislativo. Gracias. Gracias. Gracias, compañero diputado. Esta discusión la reserva. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo, pero sobre todo quien quiera registrar su intervención sobre esta reserva. ¿No? La diputada Pati Mercado. Simplemente decir que así como lo leyó, tengo dudas. En todo caso, ¿usted la va a presentar cuando se vote en pleno también? Si no se acepta ahora, me gustaría entonces en ese momento expresarme, porque no sé muy bien en el lenguaje si yo estaría a favor o no. Razonablemente. Me gusta. Si el secretario técnico nos puede, por favor, compartir la reserva para que la diputada Pati Mercado la pudiera tener y analizar. Después dice, solicito a la secretaria de los diputados deseen intervenir. Y ya están hablando. Que se vote. Entonces, sí. Lo único que hizo fue en votación que económica. sean razonablemente susceptibles. Sí, razonable. Todos con razón. ¿Qué tienen? Dice que no. Ah, bueno. Razonablemente susceptible. Sí, la vamos a someter a votación, ¿me parece? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz para discutir la reserva? Ok. Bueno, en votación económica se pregunta si se aprueba la reserva. Solicito a la Secretaría En votación económica. en votación. Se somete a consideración de las diputadas y diputados la reserva propuesta por el diputado Erubiel. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Gracias. Quienes estén en contra, quienes estén por abstención. Diputada presidenta, se aprueba por mayoría. Se acepta la reserva y se instruye a la Secretaría Técnica la adecuación correspondiente al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral, en caso de aprobarse el dictamen. Continuamos. Esta discusión, el dictamen, ya incluida la reserva del diputado. Quien desea hacer uso de la voz. ¿No? Diputado José Luis, diputada Pati Mercado y diputada Gabriela Benavides. Adelante, diputado José Luis. Teo. Bueno, el acoso laboral es una forma de violencia que atenta contra la dignidad de los trabajadores. Y hay una diversidad, ¿no?, de maneras de practicarlo. Yo ubico o mencionaría los cambios de turno, el cambio de lugar de trabajo, el aumento de cargas de trabajo, la sevicia, la degradación en niveles de autoridad, incluso hasta la disminución de salario. Todo eso lo englobaría yo en ese término de acoso laboral, que se expresa de esa manera y que produce afectaciones a los trabajadores. Entonces, toda reforma que tenga por objeto erradicar estas plagas y estas prácticas ilegales e indignas, pues tenemos que aprobarla y verla con simpatía. Yo me pronuncio a favor de esta reforma. Gracias, compañero diputado. Diputada Pati Mercado. Sí, gracias, presidenta. Pues me parece muy importante que la reunión de esta comisión haya sido el día de hoy, 25 de noviembre, Día contra la Violencia, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y que podamos votar, por supuesto, a favor este dictamen que avanza en el reconocimiento, digamos, de la violencia, del acoso sexual y del acoso laboral, porque están los dos. Hace unas semanas, ¿no?, supimos cómo un trabajador murió a partir de un acoso laboral que nadie paró en el momento adecuado y finalmente perdió la vida.
Entonces, estamos hablando de acoso laboral, estamos hablando de acoso sexual, de hostigamiento, establecer protocolos, sancionar las acciones, y me parece, digamos, muy importante, porque siempre cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de todas las violencias menos la violencia, se habla poco de la violencia laboral y la violencia en el trabajo asalariado, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos muy dolorosos en este sentido, todo lo que es la petición de favores sexuales, incluso muchas veces por dirigentes sindicales que piden estos favores sexuales para poder entregarle una plaza a una compañera trabajadora, en fin. Entonces me parece que está muy bien, digamos, que hoy discutamos este dictamen. El INEGI, las cifras del INEGI sobre violencia y acoso laboral contra mujeres y hombres nos habla de que cada hora 12 personas renuncian a su trabajo por motivos de acoso y violencia, ¿no? En este momento que, digamos, el sector empresarial pues dice no tenemos, uno de sus argumentos frente a la reducción de la jornada de 40 horas es no hay fuerza de trabajo. Pues muchas veces no hay fuerza de trabajo porque se va, ¿no? Se va por esta situación. Imagínense ustedes, cada hora 12 personas renuncian porque no ven la forma de que se solucione su problema, incluso aunque exista esta denuncia. Entonces, me parece muy bien. México fue el 6º país del mundo que ratificó hace unos años el convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral, que efectivamente no se refiere solo a las mujeres, pero digamos todo el capitulado sobre las mujeres es muy robusto. En el 2022, el 8 de marzo, el Senado de manera unánime votó un dictamen donde se cambiaron de distintos ordenamientos jurídicos para efectivamente acotar el acoso y la violencia sexual y laboral. Esto llegó a Cámara de Diputadas y Diputados, ya no siguió su proceso legislativo y es una iniciativa, yo presenté una iniciativa, digamos, que iba desahogando las recomendaciones del convenio 190. Sin embargo, lo que me informa, Presidenta, la Secretaría Técnica es que esa propuesta está en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Trabajo. Entonces no se puede dictaminar, pero me parece importante quizás que trabajemos las dos comisiones, porque son muchas las cosas, ¿no?, que hay que seguir avanzando, reparación del daño, son, en fin, una serie de cuestiones importantes, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería dejar eso en la mesa y pues que todos estemos conscientes de que estamos votando esta reforma constitucional que hicimos también de manera unánime, ¿no?, que en el 4º constitucional, que fue esta reforma que mandó la presidenta y que todos votamos a favor para reforzar los deberes del Estado frente a la violencia con perspectiva de género. Entonces, cualquier avance, pues estamos haciendo eso, reforzando los deberes del Estado frente a la violencia con una perspectiva de género, y que estemos conscientes de que este día pues hicimos un trabajo que seguramente pues alivia, digamos, los dolores y el mal ambiente laboral, por supuesto, para muchas mujeres y hombres en nuestro país, pero especialmente para las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Continúa la diputada Gabriela Benavides Cobos. Gracias, diputada presidenta. Pues celebrar este dictamen, la comisión combina los elementos de las dos iniciativas, la del diputado Marcelo Torres y la de la diputada Mayela Gómez, para establecer una redacción precisa del concepto de violencia y acoso laboral, que ya fue leída, incorporando la noción de que esta conducta se puede ejercer independientemente de la jerarquía, porque actualmente solamente se hablaba de un superior jerárquico que podía cometer acoso laboral, y hay muchísimos casos que no solamente es el superior jerárquico, sino incluso los pares, ¿no? Permite homologar, como ya se dijo, la legislación mexicana al convenio 190 de la OIT para prevenir y erradicar la violencia y el acoso laboral. La propuesta actualiza el artículo 3 bis para alinearlo con la definición amplia de violencia y acoso en el mundo del trabajo
incluyendo daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos, y reconociendo que esto puede ocurrir dentro y fuera del centro laboral, integrando la perspectiva del género. Actualiza las obligaciones, procedimientos y sanciones para garantizar la eficacia real de la reforma. La iniciativa no solo se limita al acoso laboral, también armoniza diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para asegurar que los empleadores, sindicatos y autoridades laborales adopten medidas preventivas, que existan excepciones a la conciliación en estos casos y que se establezcan multas claras para quienes cometan, toleren o permitan estas conductas. Por ello, los diputados del Partido Verde Ecologista de México vamos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Tenemos un dictamen en materia de acoso laboral, que es de todos conocidos, situaciones en donde el acoso se ha llevado a lamentables pérdidas hasta de la vida, lo comentaba la diputada Patricia Mercado. Sin embargo, creo que hoy el reconocer estos temas y ponerlos en la mesa es muy importante para las y los trabajadores. Así es que, pues, si algún diputado desea hacer uso de la voz. No habiendo Yo más. quiero… Adelante. Petrita. Bueno, sí. Gracias, diputada. Sí, tengo el… Sí. Mira, aquí hay un vacío legal, compañeros y compañeras, el hostigamiento y el acoso sí se contempla, pero el acoso laboral en su conjunto, como lo han mencionado tus compañeros, pues no hay una definición, pero si se aprueba esta ley, sería muy bueno para nosotros los trabajadores, hombres y mujeres, porque el acoso laboral, pues tanto lo sufrimos las mujeres como lo sufrimos los hombres. Y lo más importante, para no hablar mucho, es que en lo que lacera, en lo que nos lastima, y que afecta hasta nuestra salud mental y psicológica, es nuestra dignidad como personas, porque el acoso tanto físico como psicológico, como de contacto, es muy fuerte en las empresas en donde elaboramos obreros y obreras. Y yo quería nada más que se definiera, ¿verdad?, que lo que más nos lastima es en nuestra dignidad personal. Es cuanto. Gracias, compañera Petrita. El diputado Teo Calochi, adelante. Pues yo nada más aportar aquí el tema, es un tema muy importante y también que va a ayudar mucho también al servicio público, ¿no? Ya que también en el servicio público se da muy frecuente el excesivo acoso laboral para ciertos puestos, ciertos trabajadores, y que muchos de ellos dependen de sus trabajos, dependen de su salario y pues tienen que aguantar este tipo de tratos que pues no es digno para cualquier trabajador. Como decíamos, ir a un trabajo es como ingresar a una nueva familia donde tú te puedas ser tratado igual como una familia, donde tú puedas tener los mismos derechos y tener y hacer trabajos en equipos y donde se deben ayudar uno mutuamente y así hacer la escalerita para que podamos tener un mejor rendimiento. Y lamentablemente se ha estado abusando de todo este tema del acoso laboral, como lo decía la diputada también, del acoso sexual, principalmente en la administración pública, que es muy notorio y hemos visto muchos casos de sumisión de muchas personas ante grandes funcionarios, y por eso nosotros en Acción Nacional apoyamos esta iniciativa, reitero, para que siempre el mercado laboral, el ambiente laboral en una empresa, en una institución, en un organismo descentralizado o en el servicio público sea con un muy buen ambiente laboral, que sea, como decía yo, ingresar a una familia donde nos ayudemos a salir adelante y no lleguemos a hacer, como mencionó la diputada, que hasta muertes ha habido por temas de acoso laboral y de acoso sexual. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. ¿Hay alguien que desea hacer uso de la voz? En virtud de que no hay más intervenciones, pido a la Secretaría proceda a la votación a través de la aplicación remota de asistencia.
y votación. Se procede a tomar la votación nominal. Ábrase la aplicación remota de asistencia y votación por 3 minutos. Se pide que solo en caso de tener problemas con la aplicación se haga de viva voz con nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Ana Valderas, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. J. Jesús Jiménez de Morena, a favor. Manuel Valdenebro, Morena, a favor. Eduardo Castillo López de Morena, a favor. Karina Martínez Montaño, Morena, a favor. Miroslava Schenberg de Morena, a favor. Sandra González de Morena, a favor. Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Mayela Gómez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Pedro Aces, a favor, si son tan amables. Gracias. Así como para José Luis Sánchez González, del Grupo Parlamentario del PT, a favor. Fernando Mendoza Arce, Grupo Parlamentario Morena, a favor del dictamen y la reserva presentada por el diputado Rubiel. Carlos Castillo, Morena, a favor. Julia Holguín, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Daniel Muriel Ardizábal de Morena, a favor. Jesús Valdés, Morena, a favor. Erubiel Lorenzo Alonso, que del PRI, a favor. ¿Algún diputado o diputada falta por votar? Son 7 más nosotros. ¿Cuántos? No, ya se fue. Canta. Diputada presidenta, se emitieron 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen de iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral. Remítase a la mesa directiva de la Cámara para los efectos legislativos correspondientes. En el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y su aprobación del dictamen de iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital. Pido a la Secretaría de Votación Económica si se dispensa la lectura, considerando su previa distribución. Se consulta si se dispensa la lectura del dictamen en comento. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, levantando su mano. Gracias. ¿Quienes estén en contra? ¿Quienes estén por abstención? Aprobado por unanimidad. Gracias. Está a discusión el dictamen. Quien desea hacer uso de la voz, adelante. Diputado del Grupo Parlamentario de MC. Adelante. Y posterior el diputado. Yo también, entonces. Muchas gracias. El diputado es proponente. Sí, proponente, perdón. Así es. Ajá. Muchas gracias. Eduardo Castillo, José Gracias por darme la palabra, presidenta. Muchas gracias. Gracias, Pati, por invitarme aquí a poder alzar la voz en la iniciativa que presentamos. Quienes tenemos menos de 35 años, hemos vivido prácticamente toda nuestra vida laboral, corta vida laboral, con un celular en la mano. Para nuestra generación, estar siempre disponibles se volvió normal, pero no es sano, no es sostenible y creo que tampoco es justo. La tecnología nos dio muchas ventajas, pero también borró las fronteras entre el trabajo y la vida personal. Y si no hacemos nada, esa línea va a desaparecer por completo. Por eso esta reforma es bien necesaria, porque la tecnología debería ayudarnos a trabajar mejor, no a vivir conectados siempre. Hoy estamos discutiendo algo que parece muy sencillo, pero que define directamente la calidad de vida de millones de personas todos los días. El derecho a desconectarse del trabajo al terminar la jornada laboral. Y quiero subrayar algo que a veces se olvida.
Descansar bien no es un privilegio, es parte del derecho al trabajo. Un descanso deficiente impacta en el estrés, en la salud mental, en la convivencia familiar y, por supuesto, también en la productividad. En los últimos años, todas y todos hemos vivido la presión de estar disponibles todo el tiempo, ¿a poco no? Llamadas, mensajes, correos, chats, aunque la jornada ya terminó. Eso genera lo que muchos estudios ya describen como tecnoestrés, un fenómeno documentado como causa de ansiedad, de agotamiento y de desgaste laboral. Y esa realidad es la que motiva esta iniciativa que presenté. ¿Por qué regular la desconexión digital? Porque un país moderno no puede normalizar la idea de que la jornada laboral nunca termina y porque México no puede quedarse atrás mientras otros países ya avanzaron. Francia, España, Italia, Corea del Sur, India, Argentina, etcétera. Todos han reconocido este derecho para equilibrar la vida laboral y personal. Nuestra propuesta es muy clara: reconocer en la Ley Federal del Trabajo que es la desconexión digital, garantizar que las personas trabajadoras tengan derecho a no ser contactadas fuera del horario laboral, durante vacaciones o permisos, salvo casos verdaderamente extraordinarios o urgentes. Establecer políticas internas que permitan ejercer ese derecho sin afectar la operación, entendiendo que trabajadores y empleados comparten responsabilidades. Celebro que este dictamen integre también aportaciones de otras iniciativas. Aquí no se trata de partidos, y lo escuché en la intervención pasada, me da mucho gusto. Se trata de construir mejores condiciones para quienes sostienen la economía de este país, las y los trabajadores. Con esta reforma damos un paso importante, no el último ni el definitivo, porque el futuro del trabajo seguirá evolucionando, pero sí un paso firme hacia entornos laborales más saludables, más humanos y más productivos. Porque la desconexión digital no significa trabajar menos, ni ser menos comprometidos, significa trabajar mejor. Significa darle a la gente la posibilidad de descansar, convivir con su familia y volver a la posibilidad de descansar, convivir con su familia y volver a su puesto al día siguiente con claridad, con energía y bienestar. Hoy enviamos un mensaje muy claro: el bienestar también es un tema laboral y en México quien trabaja merece tener garantizado su tiempo de descanso. Agradezco muchísimo a esta comisión, de verdad, el análisis, la apertura, la integración de distintas visiones. Seguiremos trabajando para que nuestra legislación laboral esté a la altura de la realidad que ya vivimos y de la que viene. Muchas gracias y otra vez, gracias Pati por darme este espacio, gracias querida comisión, los felicito por su trabajo, presidenta, gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Continúa el diputado José Luis Sánchez. Adelante, diputado. Bueno, algunos de los que estamos aquí siempre nos hemos inspirado en el ideal que reza que hay que hacer realidad una sociedad sin explotados y sin explotadores, sin oprimidos y sin opresores, y por supuesto que sin excluidos. Ya de por sí, hoy en día la jornada laboral se puede considerar excesiva a la luz de los nuevos tiempos y del avance de la ciencia y de la tecnología. Y si a eso agregamos la obligatoriedad de estar siempre disponible y atento al teléfono como parte de las obligaciones laborales, evidentemente estamos hablando de una prolongación de la jornada y por lo tanto del peso del trabajo. Yo creo que aprobar esta iniciativa es elemental y al amparo de la misma, pues impulsar obviamente la semana laboral de 40 horas. Aunque pues hay países que ya están ahorita planteándose el establecimiento de la semana laboral de 32 horas, ¿no? Como Bernie Sanders de Estados Unidos, y en América Latina, pues la semana laboral de 40 horas, pues ya es una realidad en Chile, ya es una realidad en varios países. Creo que estamos llegando un poco tarde, pero de cualquier manera es aceptable su aprobación ahora. Ojalá que su implementación no sea hasta el año 2050, ¿no? Que sea a la brevedad, ¿no? Es decir, ni siquiera progresiva, o sea, ya. La semana laboral de 40 horas ya, porque desde los tiempos de la Revolución Mexicana, de los hermanos Magón, de Flores Magón, hasta ahora pues la jornada sigue siendo la misma y ha aumentado la producción y la productividad, la ciencia, la tecnología nos ha permitido hacer maravillas y lograr multiplicar
el producto del esfuerzo del trabajo. Entonces, es a todas luces comprensible e imperioso el que adoptemos la semana laboral de 40 horas y pongamos una regulación, obviamente, a la conexión o desconexión digital. Gracias, compañero diputado. Continúa la diputada Gabriela Benavides. Gracias, diputada presidenta. Este dictamen protege la salud física y mental mediante el derecho de la desconexión digital. La regulación de la desconexión digital responde a las nuevas realidades laborales derivadas de la pandemia y la hiperconectividad. Evita el estrés laboral, la sobrecarga de trabajo y la invasión de la vida privada. Esto consistente con los estándares internacionales de la OIT y con las mejores prácticas de países que ya han legislado en materia, demostrando que un descanso efectivo aumenta la productividad y reduce riesgos psicosociales. Alinea la legislación mexicana con estándares internacionales y experiencias exitosas. El dictamen se sustenta en principios internacionales reconocidos y recomendados por la OIT sobre la reducción de la jornada, el respeto a tiempo libre y la necesidad de regular el uso de tecnologías laborales. También se nutre de modelos implementados en otros países, como ya se mencionó, Francia, España, Argentina, Chile, Colombia, que ya protegen el equilibrio laboral y personal. Permitir modernizar la Ley Federal del Trabajo y colocar a México a la altura de las mejores prácticas globales. Felicitar a los proponentes y, por supuesto, los diputados y diputadas del Partido Verde Ecologista de México, nos sumamos a esta propuesta. Muchas gracias. Diputado, adelante. No, es que iba a decir Lalo Castillo, no Carlos Castillo. Adelante, no, adelante, diputado. Lalo Castillo. El subconsciente me Mi gana. tocayo de apellido. De apellido, ajá. Gracias, presidenta. Bueno, quiero aprovechar para hacer una única intervención de general para no economía de tiempo. Primero, reconocerte, presidenta, porque esta es una comisión muy importante y me parece que es una de las comisiones más productivas que tenemos en la Cámara. Hacerte un reconocimiento también por las gestiones de los diversos personas, diversos acercamientos que hemos tenido en esta comisión, tu capacidad ahí de estar todo el tiempo buscando el enriquecimiento del diálogo de la misma. Segundo, decir que hoy esta sesión ha sido muy importante. Los temas que hemos estado desarrollando por el bienestar de la clase trabajadora mexicana es fundamental en términos de la autonomía sindical, del derecho a no renunciar, bueno, valga la renuncia a los derechos laborales adquiridos, importante el tema del acoso laboral. Y este último de la desconexión digital, mi voto va a ser a favor, ya que tiene que ver con una actualización del marco legal a las realidades actuales que existen en nuestro país. Me parece muy importante este paso porque no solamente es un tema del derecho de la persona trabajadora, sino también es un tema hasta de salud, es un tema de bajar los niveles de estrés de la población. Hay mucha población que actualmente duerme con el celular prendido, con las notificaciones, porque no sabes si el jefe te va a mandar un mensaje o te va a marcar en la madrugada para requerirte alguna situación. Entonces, el poder desconectarte un momento del celular pudiera ser menor, pero va a ayudar mucho en las relaciones sociales. El tema de que el trabajador llegando a la casa y pueda atender a los hijos, a las hijas. Hay muchas mujeres, madres trabajadoras, que puedan dejar el celular a un lado y ponerse a hacer la tarea con los hijos. También el derecho al tiempo libre, al esparcimiento es muy importante. Entonces, yo celebro esta iniciativa
Y creo que cuando votemos esto, quienes van a celebrar más y hasta nos van a aplaudir va a ser el cuerpo de asesores que están aquí presentes, porque siendo honestos, levante la mano el asesor que no le mandamos el diputado o la diputada un mensaje a destiempo. La verdad es que los asesores ahí están recibiendo mensajes y me declaro culpable también, que partamos por nosotros mismos de desconectar digitalmente también a nuestros asesores, porque a todas y a todos, me dicen que no, porque todas y todos también, a los asesores ahí lo estamos terroreando en la madrugada muy temprano para cuando hay sesiones y eso. Entonces también esta ley es general e incluye también a asesoras y asesores de esta soberanía. ¿Es cuánto, diputada, presidenta? Muchas gracias, compañero. Ahora sí, el diputado Lalo Castillo, igual, promovente. Gracias, presidenta. Efectivamente, somos 3 los diputados en coordinación con la presidenta de esta comisión, que es la diputada Mayela Gómez, quienes propusimos esta reforma tan importante. En esta sesión se han discutido y aprobado reformas de gran calado social, en gran sentido también laboral, profesional. El respeto al derecho ajeno siempre debe de existir, como lo dijo ese máximo héroe del país, con la paz, pero también con las leyes. Y en contrarreproducción o apoyo a la ley, pues es esta reforma. La desconexión digital va a beneficiar en México a más de 27 millones de trabajadores que están en una vida útil, laboral, profesional. Y a todos estos trabajadores de México, pues sí, es un apoyo fuerte, porque esta comisión lo está haciendo con gran representación la diputada presidenta, y nos sumamos al compromiso contigo, mi querida Maye, como compañero, como integrante de esta comisión, porque se ha legislado para todas y todos los diputados. Me queda claro que este escenario pues es representativo, pero también dejar claro que somos el primer país en el mundo, con este tipo de problemas en temas de prevención de estrés laboral. Que primero está México, que está sufriendo más estrés laboral, con el 75%. Imagínense qué significa eso. Terriblemente, estamos hablando de que de 10 trabajadores que están en un área, pues 9 u 8 sufren este estrés laboral. Eso, el segundo país es China, con un 73%. Imagínense, China tiene 5 o 6 veces más grande que nuestro país de habitantes, y es menos el tema del estrés laboral. Y Estados Unidos, el país vecino, con un 53% que sufre en este estrés laboral, pues ¿qué quiere decir? Que se está encendiendo una alarma importante para México, para todos los empleados, para todos los sindicalizados, para todos los trabajadores de las diferentes áreas. Y si no lo hacemos nosotros como diputadas o como diputados, ¿quién lo va a hacer? ¿Ellos cómo se defienden? Ellos están indefensos en su área productiva, de la índole que sea, federal, estatal o municipal, o en el caso, si perteneces a un sindicato, ¿no? Entonces, para nosotros los proponentes, con esta reforma que hemos presentado junto con el diputado Miguel, con la diputada Maye, sin duda vamos a promover un equilibrio laboral y una justicia laboral, ¿sale? Porque a veces, ya lo dijo mi compañero y pariente Carlos Castillo, pues a veces nosotros somos los principales que exigimos. Y tiene el derecho, los que están a nuestro lado, de desconectarse un rato. Y también hay que tener claro, como compañeros y trabajadores, como jefes tal vez, de poder ayudarlos y de decirles, a ver, espérate, hasta aquí llego, y disfruta en tu casa, disfruta la familia, como decía el diputado Miguel, como decía el diputado Carlos.
Cosa que ha sido muy difícil para nosotras las mexicanas y los mexicanos. Ha sido muy difícil, más para el patrón, para el jefe. Entonces, nos sumamos al llamado que hacemos con justicia laboral, con todas estas reformas que se aprobaron. Presidenta, te felicito en lo personal, has hecho un buen trabajo en la Comisión del Trabajo y nos sumamos al esfuerzo y bueno, nos sumamos al equilibrio de trabajo para todos los que han sufrido este estrés y ofrecemos una disculpa enorme porque esta comisión, con gran responsabilidad y tal vez nos vean otros, oye, ¿por qué están aprobando esto ustedes? Fíjense hasta dónde estamos asumiendo una responsabilidad, pero lo estamos haciendo con objetividad, con claridad, pero sobre todo con la responsabilidad de que le vaya bien a toda la clase laboral trabajadora. Es cuanto y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues no habiendo más intervenciones, pido a la Secretaría proceda a la votación mediante la aplicación remota de asistencia y votación. Se procede a tomar la votación nominal. Ábrase la aplicación remota de asistencia y votación por 3 minutos. Se pide que solo en caso de tener problemas con la aplicación se haga de viva voz con el nombre del grupo parlamentario y el sentido de su voto. Ana Valderas, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. J. Jesús Jiménez de Morena, a favor. Petra Romero Gómez del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Manuel Valdenebro, Morena, a favor. Eduardo Castillo López de Morena, a favor. Karina Isabel Martínez Montaño de Morena, a favor. Miroslava Aschenberg de Morena, a favor. Sandra González. Presidenta, si es tan amable, Pedro Aces, a favor. Muchas gracias. Sí, gracias. Sandra González Morena, Registrado. a favor. Gabriela Benavides Cobos del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Mayela Gómez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Teo Calionchis, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Fernando Mendoza Arce, Grupo Parlamentario Morena, a favor. José Luis Sánchez González, Grupo Parlamentario del PT, a favor. Carlos Castillo, Morena, a favor. Julia Holguín, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Daniel Muriel Ardizábal de Morena, a favor. Jesús Valdés, Morena, a favor. Hasta que sea ley, hasta que se apruebe en el Senado. No, Miguelito. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Ya? Niños. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dice que no. Uno no. Es que siguen votando. Mira, sigue votando. Ya Margarita votó. Mira, Margarita está votando. ¿Ya? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Se emitieron 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Felicidades. Aprobado el dictamen de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaría y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital. Remítase a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para efectos legislativos correspondientes. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? No. El diputado Teo. Adelante, diputado Teo. Presidenta, nomás rápido, yo nomás quiero poner aquí en la mesa el tema de legislar, el tema de la inteligencia artificial en el tema laboral. Yo creo que ahorita es sumamente importante, yo creo que es igual de importante que las 40 horas, porque ahorita todo lo que estamos aprobando, por ejemplo, el acoso, la digitalización, la desconexión, todo ese tipo de cosas, muchas veces no lo van a hacer los trabajadores directamente, sino van a hacer por medio de la inteligencia artificial que no está regulada, va a empezar a violar los derechos humanos de los trabajadores. Yo creo que ahorita podemos tardarnos 3, 4, 5 meses, ya empezamos con
con los foros, con los estados, pero yo creo que es de suma importancia, ya que si nos tardamos 3, 4 meses, la inteligencia artificial en 1 o 2 días puede acabar con la vida laboral y los derechos humanos de los trabajadores. Por eso lo quiero poner en la mesa, que le echemos ganas en ese tema, que seamos los pioneros. Yo creo que va a ser algo trascendental si sacamos algo en esta mesa por la inteligencia artificial, algo que sí va a beneficiar a México y va a ser algo unánime, que todas las fuerzas políticas lo saquemos y va a ser 100% en beneficio de las y los trabajadores de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Por supuesto, diputado, y le propongo que en nuestra siguiente comisión presentemos una mesa de trabajo con que tú puedas dirigir a los ponentes. Creo que ya traíamos un ponente, ¿no? Me parece muy interesante. Y bueno, yo también quisiera compartirles algo. Platicamos con una empresa que ya utiliza la ley Silla, bueno, que ya tiene los lineamientos de la ley Silla, y le propuse que nos invitaran, y nos invita a la Comisión del Trabajo el próximo 16 de diciembre, que vence el plazo, recuerden, el día 14, ellos ya lo tienen, ese será en el estado de Puebla y será con la empresa Walmart. Para que quien guste, yo les voy a pasar la información y podamos nosotros pues vivir prácticamente y revisar perfectamente bien cómo puede funcionar y cambiarles la vida a los trabajadores. ¿Es verdad? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno, pues yo les agradezco mucho porque hoy tuvimos una sesión muy larga, muy productiva y la participación de cada uno de ustedes es muy importante. Registren la salida, por favor. Registro de salida, Mayela Gómez. Gabriela Maravillas Cobo, registro de salida. Sandra González, registro salida. Patricia Mercado, registro salida. Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, registro salida. Petra José Romero Luis Sánchez. Gómez, registro mi salida. José Luis Sánchez, registro salida. Carlos Castillo, Morena, registro de salida. Julia Holguín, registro mi salida. Pedro Asia, registro de salida, si son